Hola, muy buenos días. Estamos en el paper 13 que se titula La literatura y la cultura latinoamericana. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado Sor Juana Inés de la Cruz. El presente capítulo trata de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz y sus obras. Se entiende que en este capítulo de la situación de las mujeres en la sociedad mexicana del siglo XVII y los fragmentos que ella y los textos que ella ha escrito, Sor Juana Inés de la Cruz, especialmente los que tratan de la vida de mujeres y sus aspiraciones ante el mundo, son de calidad singular y no se puede comparar con ninguna otra literatura hispanoamericana. Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, Tepetlixpa de México. Sor Juana Inés de la Cruz era hija de criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Ella mostró su pericia literaria al dominar todas las formas poéticas y los temas del siglo de oro español. Durante su estancia en el convento, Sor Juana Inés de la Cruz escribió muchas obras de muy diferentes géneros. Así, escribió sonetos y villancicos, obras religiosas y seculares, obras teatrales, etc. Ella llegó a ser el primer defensor de los derechos de las mujeres a la educación. Murió en México en 1695. Ella está acreditada como la primera feminista del Nuevo Mundo. Se considera a la Sor Juana Inés de la Cruz como un ícono nacional de la identidad mexicana, y su imagen aparece en la moneda mexicana. En 1648, Sor Juana Inés de la Cruz de Asbaje y Ramírez nació en noviembre en el pueblo de San Miguel Nepantla, cerca de la Ciudad de México. Era la hija ilegítima de un capitán español, Pedro Manuel de Asbaje e Isabel Ramírez. Su padre se fue cuando era niña. Ella estuvo bautizada el 2 de diciembre, donde está registrado como hija de la iglesia, porque sus padres no se casaron. Quedó por mucho tiempo en la casa de su abuelo materno. En 1651 aproximadamente, a los 3 años, Sor Juana Inés de la Cruz fue con su hermana a una escuela donde estudiaban solo las niñas, llamada Amigas, y embaucó al maestro a enseñarla a leer.
Desde 1654 a 1658, Sor Juana pidió a su madre ingresarla en la Universidad de la Ciudad de México, vistiéndola y fingiéndola como un chico. Su madre se la negó y Sor Juana siguió leyendo libros de la biblioteca de su abuelo. Ella escribió un poema dramático para la Eucarística y solía infligir castigos a sí misma por no aprenderlo rápidamente. En 1659 aproximadamente, Sor Juana fue a vivir con su tía en la Ciudad de México. A este tiempo había aumentado mucho su conocimiento y estaba conocido como un prodigio. En 1664, don Antonio Sebastián de Toledo, el marqués de Mancera, y su esposa Leonor Carreto llegaron a la Ciudad de México. Al llegar, supieron de Sor Juana Inés de la Cruz y mostraron su deseo de verla. Ella se presentó en la corte. Virreina Leonor tomó a Sor Juana como su sirvienta cuando éste tenía 16 años. Sor Juana pasó 5 años en el tribunal de la pareja virreinal y continuó desarrollándose su intelectualidad y sociabilidad. El marqués luego examinó su conocimiento al presentarla ante un grupo de hombres eruditos, teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores, poetas y otros especialistas. Fue reconocida a una edad muy temprana, cuando la presentaron ante las gentes muy intelectuales de todas las materias. Y estos hombres eruditos eran sorprendidos de su conocimiento y de su sabiduría. Era una mujer completa. Era una mujer de varios oficios y que los conocía muy bien a una edad joven. Así que fue examinado por el marqués y ya fue ella identificada como una gran intelectual y también una gran erudita a la que pudieran siempre promocionar como una intelectual futura, como una teóloga, como una filósofa y como una mujer de letras. El marqués había ya visto en ella la futura intelectual y también que la figura que iba a ser ella dentro de pocos años en el ámbito de las letras. La facilidad con la que ella respondió a sus preguntas y argumentos, su punto de vista era muy sorprendente, como ella argumentaba y defendía
todo lo que tenía que expresar. Su punto de vista especialmente sorprendió al Márquez. Durante este tiempo escribió numerosos poemas y sonetos, algunos dedicados a la funeraria y otras a las ocasiones festivas. En 1667, el 14 de agosto, Sor Juana entró en el convento de las Carmelitas Descalzas de San José. Allí encontró que las leyes de esta orden eran demasiado estrictas y dejó el convento el 18 de noviembre del mismo año, rebelándose contra las autoridades que sometían a los estudiantes a algunas doctrinas bastante estrictas que según ella que no servían de mucho. Y por eso renunció a ese convento y salió. En 1669, Sor Juana entró en el convento de la Orden de San Jerónimo el 24 de febrero y permaneció allí hasta su muerte. Fue ese lugar donde radicó toda su vida y esa orden le jugó un papel muy importante en la vida. Octavio Paz, en su prólogo a Sor Juana Anthology, señaló que la vida de este convento no era austera. Las monjas tenían aposentos privados. A menudo ocupaban 2 plantas y estaban equipadas con cocina, baños y salones. Muchas de las monjas, incluyendo Sor Juana, tenían sirvientes. En 1673, el plazo virreinal de los marqueses de Mancera terminó. En 1676 y hasta 1691, Sor Juana escribió villancicos para las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. En 1680, Fray Payo fue sucedido por el Marqués de la Laguna y su esposa María Luisa, condesa de Paredes. Sor Juana y María llegaron a ser buenas amigas. Sor Juana escribió una obra secular, Los empeños de una casa noble, en el año 1683. En 1688 los marqueses de la Laguna salieron para España. Sor Juana Inés de la Cruz ya no pudo tener una protección noble. Sor Juana escribió otra obra secular, Amor, el gran laberinto, en el año 1689. También escribió una obra en el mismo año de teatro sacramental, El Divino Narciso, a la petición de la marquesa. En 1690, en una discusión con el obispo de Puebla, Sor Juana criticó a un famoso sermón dado por el eminente jesuita portugués Antonio de Vieira 40 años antes. El obispo fue impresionado con su argumento
y le pidió ponerlo por escrito. Luego publicó el argumento de Sor Juana Inés de la Cruz sin avisarla. En 1691, Sor Juana publicó respuesta a Sor Filotea, el 1 de marzo. En él, ella relató su historia intelectual y defendió los derechos de las mujeres a la educación. Esto resultó en el abandono de su intelectualismo, un paso a una vida dogmática y normativa. Sor Juana se arrepintió de haber vivido tanto tiempo sin religión en una comunidad religiosa. Fue este despertar en el año 1693. En 1695 murió el 17 de abril al cuidar a sus hermanas enfermas padecido de la peste. Las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, las obras más importantes y principales, son las siguientes: Neptuno alegórico, de 1680. Autodefensa espiritual, Carta de Monterrey, del año 1681. Los empeños de una casa, de 1683. Carta Atenagórica, de 1690. Segundo volumen de su obra incluye El sueño, El cetro de José, El mártir del Sacramento, San Hermenegildo y El divino Narciso. Los empeños de una casa y amor es más laberinto. La protesta que rubrica con su sangre, de 1694. Fama y obras póstumas incluye Respuestas a Sor Filotea, de 1700. La respuesta a Sor Filotea fue escrito en marzo de 1691 como una respuesta a una crítica del obispo de Puebla, con la publicación de la carta Atenagórica de Sor Juana o Carta Digno de Atena, de 1690. Estos fueron sus obras principales que le trajeron la fama internacional. Y también como una intelectual y como una autora de varios géneros. No solamente se aferraba a un género, sino de varios géneros, como ella solía escribir. También la profundidad de los pensamientos y la pasión que ella tenía por la religión y la defensa de los derechos de las mujeres, a salir a estudiar, a tener el acceso a la educación o tener los derechos iguales que los hombres. Ese le hace uno de los críticos y una de las intelectuales más importantes de México hasta la fecha. En la respuesta, Sor Juana defiende su derecho a dedicarse a los esfuerzos seculares y artísticos, tales como la producción de poemas de amor y piezas dramáticas, así como su derecho de estudiar y desarrollar actividades intelectuales como una mujer en la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVII.
El siglo XVII, el Nuevo Mundo, era llena de desigualdades. Y este asunto, este tema, se volvió el tema más evidente en las obras y en los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esto se vio acentuado en cuanto al tratamiento hacia las mujeres, especialmente mucha desigualdad hacia las mujeres que se practicaba en la sociedad de la segunda mitad del siglo XVII. Ella se hizo precursora de las voces más fuertes en defensa de esas mujeres marginadas, aisladas y negadas de sus derechos. En vez de gozarse de una vida lujosa como un miembro de la clase alta mexicana, Sor Juana decidió quedarse en un convento. Ciertas autoridades de la Iglesia Católica en México desaprobaron sus estudios e intentaron que los abandonara. En 1691, en respuesta a la reprimenda de un superior, escribió una carta titulada Respuesta a Sor Filotea. Esta respuesta a Sor Filotea era una respuesta impresionante, en la que defendía sus intereses profanos y reivindicaba la igualdad de oportunidades educativas para las mujeres. En lugar de pasar una vida lujosa a la que tenía acceso, Sor Juana Inés de la Cruz quiso pelear por los derechos de las mujeres, por los derechos de la educación de las mujeres y por la igualdad de oportunidades, otros tipos de oportunidades también. Esta carta, la respuesta a Sor Filotea, se considera una obra definitiva de la literatura feminista de todos los tiempos, especialmente de América Latina. Una obra maestra, una obra impresionante dentro del género literatura feminista. 2 años más tarde, sin embargo, abandonó sus estudios y se dedicó casi por completo a la contemplación religiosa. Sus escritos abarcan poemas líricos y alegóricos y dramas religiosos y profanos, como Inundación Castálida de 1689, segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz de 1692, y Fama y obras póstumas del Fénix de México y Décima Musa de 1700. Y se ha venido reeditando sin cesar desde entonces. Octavio Paz, el gran intelectual mexicano, el Premio Nobel de Literatura, en su libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, hizo un análisis profundo y modélico de su vida, obra y época. Conclusión de este módulo: Sor Juana cultivó todos los géneros poéticos de la época. Aprendió latín en 20 sesiones y versificaba de natural intento en descasisílabo y alejandrinos, en octavas
reales y en perfecto español, apegado a las normas lingüísticas, retóricas, estilísticas y estéticas de la época. Sor Juana se vio involucrada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada que realizó de un sermón de un conocido predicador de la época. El obispo de Puebla la publicó y la prologó bajo el seudónimo de Sor Filotea, provocando la reacción de Sor Juana, quien respondió en su respuesta a Sor Filotea, donde defiende la labor intelectual de la mujer. Llamada en España el Fénix de América, y 10º musa Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida internacionalmente como Sor Juan, demostró desde muy pequeña una inteligencia extraordinaria, tanto para las letras como para las ciencias, capacidad que fue aumentado con el tiempo y que colateralmente le provocó muchas polémicas y le atrajo infinidad de dificultades surgidas principalmente de las envidias, de la incapacidad para comprender en aquellos tiempos que una mujer pudiera ser no solo poseedora de tan alto coeficiente intelectual, sino un verdadero genio en cualquier campo del saber en que se le situara. Abarca comedias, sainetes, autos, loas, letras sacras, sonetos, liras, endechas, décimas, romances, silvas. En prosa, su carta autobiográfica a Sor Filotea de la Cruci, de manera muy especial, los villancicos, pequeñas piezas compuestas para ser cantadas. Sor Juana manejaba con donaire la lengua de los indios, el náhuatl. Su convivencia con las tan diversas mezclas etnias, aunada a su inquieto espíritu y su inmensa capacidad literaria, la llevó a componer obras en latín, en un perfecto español al estilo de Góngora y Quevedo. También manejó romances diversos con gran variedad de metros y estrofas, un enorme número de villancicos entre 1680 y 1681, y hasta un grueso volumen con sus propias recetas de cocina. Durante mucho tiempo cultivó amistad con los más destacados escritores y científicos de su época, y en especial con Carlos de Sigüenza y Góngora. En su vida monástica recibió permiso de continuar con sus estudios y sus escritos y pudo conservar sus libros y aparatos de investigación científica. Su biblioteca constaba de 4.000 volúmenes. Compuso sonetos, endechas, glosas, quintillas, décimas, redondillas y ovillejos amorosos, religiosos, filosóficos y satíricos. Todo una intelectual completa. Sor Juana Inés de la Cruz es la figura más representativa en cuanto a los derechos y en cuanto a la intelectualidad mexicana, y como ella fue una raza combinada a la que nunca se le pudiera reconocer en la vida, ella luchó por los derechos de las personas que no pudieran defenderse.